Lo que nosotros normalmente tratamos de hacer para aproximarnos a un proyecto es preguntarnos por qué informa la forma de un edificio. Y en ese sentido, X sería la forma, no sabemos cuál va a ser hasta que nos hayamos cargado la pregunta. En el caso del Centro Angelini, yo creo que hubo unos 4 o 5 ámbitos desde donde se informaba la forma del proyecto. Uno era el uso, otro era el medio ambiente, otro diría yo que era el carácter. Y cada uno de ellos se desglosa a su vez en subgrupos. Con respecto al uso, claramente aquí había una pregunta por cómo crear y transferir conocimiento. Y de alguna manera nos parece que la creación y transferencia de conocimiento ocurre en encuentros cara a cara entre personas. Por lo tanto, había que multiplicar lo más posible esos lugares donde las personas se encuentran. Este era un edificio que por los metros cuadrados que tenía y el terreno disponible iba a ser un edificio en altura. O sea, que de alguna manera nosotros sabíamos que íbamos a tener que subir en vertical con, no sé, 10 pisos o algo así. Y normalmente los lugares de encuentro en los edificios tienden a estar como acá abajo, en las plazas, en los parques, en las calles. Y aquí nos parecía que había que multiplicar esos espacios de encuentro en la altura, y por eso que nosotros empezamos a hacer estas plazas elevadas en el alto donde se encontraron las personas. Por otra parte, nos parecía que la planta típica de un edificio de oficina y en corte es que hay un núcleo opaco y después un sistema de losa con vidrio en el perímetro transparente. Tenía que ser invertida. Una persona desde que entra en el piso 0 y llega a su lugar de trabajo y sale, en el camino no se encontró con nadie. Y parte de la multiplicación del encuentro entre personas tiene que ver con que uno pueda mirar lo que los demás están haciendo. Y en ese sentido a nosotros nos pareció que había que invertir la posición de la masa en el edificio, colocando las partes opacas en el borde y de alguna manera que el corazón fuera transparente. La circulación vertical por medio de los ascensores permite ir mirando lo que ocurre en los demás pisos. Esto del uso en esa dimensión de poder ver lo que los demás hacen tenía también que poder verificar al menos 4 formas de trabajo, que a nosotros nos parecía que está informada por la siguiente matriz: el trabajo formal y el trabajo informal y el trabajo individual y el trabajo colectivo. Estas 4 formas de trabajo. El trabajo individual formal es el trabajo en el escritorio como siempre se ha hecho, concentrado, teniendo que producir, y por mucho que esto fuera un centro de innovación, no tendría que dejar de estar esa manera en que uno siempre ha trabajado. Lo mismo esa dimensión formal colectiva, teniendo reuniones. O sea, en el edificio tenían que verificarse esas formas convencionales, incluso si quieres de trabajar, no podrían no estar por mucho que haya una apuesta a nuevas modalidades de trabajo. Pero nos pareció que había una oportunidad de proyecto en la manera informal de trabajar, ya fuera individual, que es ese momento en que uno no se le ocurre nada y necesita despejarse un rato y vuelve a tener sentido esos lugares en el alto del edificio, y esa manera informal colectiva de encontrarse en el café, a la entrada del ascensor, en la conversación de pasillo. Eso nos parecían que eran oportunidades de proyecto, y estas 4 modalidades de trabajo tenían que poder tener un lugar en el edificio. Todo esto que tiene que ver con el uso, con el programa, de alguna manera tenía sentido también desde el punto de vista medioambiental, en el sentido de que el clima de Santiago es tal que un edificio de muro cortina genera un efecto invernadero que puede ser evitado fácilmente. El tema de la sustentabilidad, en el caso de Santiago, es bastante simple de evitar, solo en la medida que se evite que haya radiación directa sobre un vidrio. Por eso que estas plazas elevadas, lo que tenían que tratar de hacer era que el vidrio o la superficie que genera el efecto invernadero estuviera suficientemente atrás, tal que la radiación directa del sol no ocurriera.
Esto de alguna manera es una inversión de la planta convencional de arquitectura, que si uno en general piensa en cualquier edificio de oficina, hay núcleos opacos con baños, escaleras, ascensores, shafts y servicios que tienen en los bordes un perímetro transparente. Lo que termina ocurriendo en esto, en la práctica, es que hay una necesidad de controlar la luz, que termina haciendo que esto se llene de cortina y termina siendo opaco, pero por otro lado, una planta de estas, en el clima de Santiago, tiene un consumo del orden de 120 kilowatts por metro cuadrado al año. Y lo que hicimos nosotros en esta búsqueda de invertir la planta, teniendo ojalá un corazón con las circulaciones transparentes tal que uno pudiera mirar, y la masa colocada en el perímetro, en la medida que colocábamos esta masa en el perímetro y los vidrios los teníamos muy tragados para evitar el efecto invernadero, lo que eso produjo, permitiendo ventilaciones cruzadas con un atrio además que permite este sistema de ventilación, que nosotros pasamos a 40 kilowatts metro cuadrado año. O sea, hay una eficiencia del orden del 300% simplemente por usar rigurosamente el sentido común. Esta componente medioambiental de poner además la masa en el perímetro, que es donde tiene sentido que esté, que además regula la luz como a uno le parece, para este nuevo paradigma en el espacio de trabajo que busca más bien una cierta penumbra, que no una luminosidad absoluta, tenía consecuencias sobre el carácter del edificio, o tenía unas ciertas complejidades respecto del carácter en el sentido de que, claro, un centro de innovación, casi convencionalmente, igual algo contemporáneo, igual algo moderno, futurista, como quiera llamársele, entendido por la persona de a pie, tiende a estar asociado al uso del vidrio. Es decir, en los edificios modernos, basta mirar el 90% de lo que se construye en Santiago como arquitectura moderna, son edificios de vidrio. Y a nosotros nos parecía que eso no solamente tiene consecuencias negativas desde el punto de vista medioambiental, pero además probablemente no se hace cargo del mayor riesgo de la arquitectura en general y particularmente de un centro de innovación, que es la obsolescencia. Nos parecía que tenía que esto ser un edificio que, en vez de apuntar a lo que va a venir, donde queda fechado y datado automáticamente, era buscar una cierta atemporalidad, incluso un cierto como primitivismo, un edificio arcaico. Y desde ese punto de vista nos parecía que, claro, un edificio que va poniendo toda esa masa en el perímetro, enfrenta el problema del tiempo no solamente desde una dimensión cultural, un edificio que evita tratar de estar demasiado a la moda y ser más bien una infraestructura que no una arquitectura, porque tiene esa componente además pragmática. Esto es un centro de innovación donde por naturaleza los usos cambian, la tecnología cambia, las preguntas cambian, y uno tendría que poder arrepentirse de lo que tiene en el edificio y cambiar tantas veces como sea necesario el uso. Estas esquinas muy sólidas son shafts. En esta planta de aquí, todas estas esquinas son shafts vacíos de 5 por 5 metros, tal que si en el piso 8 uno quiere meter un auto o quiere meter un laboratorio donde haya uso de gases, puede hacerlo. Por lo tanto, la resistencia al paso del tiempo tenía una dimensión cultural y una dimensión pragmática. Incluso desde el punto de vista material, un edificio con la masa en el borde, con el hormigón en el borde, envejece con el tiempo jugándole a favor. Se transforma de alguna manera en una especie de piedra más que arruinarse, que es lo que ocurre cuando uno ocupa productos. Aquí estamos ocupando materiales que siguen envejeciendo muchas décadas después de que el edificio ha sido terminado. Por lo tanto, esta cierta como atemporalidad, una arquitectura como primitiva, arcaica y austera dentro de todo, nos parecía importante. Por último, hay algunas decisiones que creo que importan en el edificio. Teniendo finalmente 11 plantas, ¿sí? Había un cierto grado de libertad en la manera de agruparlas, ¿no? Todo esto uno podría decir que son condiciones que determinan la forma con una relativa objetividad, pero todavía hay un grado de libertad en la manera de agruparlo, y la agrupación de 1, 3,
3, 4. 1, 3, 3, 4. En que hay más masa arriba que abajo. De alguna manera lo que tiene es que el principio composicional de este proyecto es el peso. Tiene que ver con el carácter también. O sea, que el órgano con el que se percibe este edificio de alguna manera, más que los ojos, son los hombros. Aquí hay toneladas de material funcionando que nos parece que entraban en sintonía con esto de un carácter relativamente austero. Es un edificio fuerte, pero con una cierta calma, pero además ese peso de alguna manera es el que resiste el paso del tiempo, es el que protege el tiempo entendido en español como el medio ambiente, el clima también, ¿no? Y luego el que permitía regular y controlar y cualificar de la mejor manera finalmente el espacio de trabajo. El sentido último de este edificio es generar las mejores condiciones posibles para trabajar.